Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Erlinda Rodríguez, viuda de Rivera, al cumplir 2 meses de fallecida, intención de sus hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar en lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios me es testigo, la palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas han recibido un sí, y por Él podemos responder amén a Dios para gloria suya. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu nombre sobre nosotros. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como dice hoy el salmo que nos corresponde, el Salmo 118, tus preceptos son admirables, la explicación de tus palabras ilumina. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en medio de nosotros y especialmente cuando nos reunimos en el nombre del Señor para este sacrificio, para este encuentro con Dios, para que Él derrame, despliegue, entregue toda su gracia, porque Dios es eso, el que da y da en abundancia. Lastimosamente nosotros no podemos como que recibir todo eso mientras no comprendamos el valor de esa gracia. Todavía nos queda como muy grande, pero Dios la da, pero inmensamente, lo decía San Pablo en alguna ocasión, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El problema es que no sabemos acoger esa gracia como se debe, y eso es lo que nos dice hoy en la primera lectura San Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el capítulo 1. La palabra que os dirigimos no fue primero un sí y luego un no. Primera frase que pone San Pablo. La palabra que nosotros decimos es palabra que viene de Dios y es palabra firme, es palabra segura porque viene del mismo Señor Jesucristo. Primero eso. Y segundo, los que la anunciamos tenemos la fuerza del Espíritu, tenemos las primicias de ese Espíritu y por eso les comunicamos estas palabras. El gran problema que tenían especialmente en el Antiguo Testamento era que Dios da una palabra y la da bien, perfecta. Dios regala su ley a Moisés y la regala bien, la regala perfecta. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia de ese pueblo con esa palabra? Pues que han aparecido algunos maestros y han interpretado demasiado mal esa palabra. Lo que en el comienzo era un sí, después se convierte en un no, pero no por culpa de Dios, sino por los que interpretaron esa palabra. Recordemos que Jesús nos va a decir aquí en el capítulo 5, lo estamos viendo, ayer vimos el inicio de las bienaventuranzas, hoy continuamos con que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Lo acabamos de ver, eso está en el capítulo 5 de San Mateo, y más adelante entonces seguiremos viendo cómo Él dice que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su verdadero sentido, porque durante el tiempo han hecho de la palabra de Dios algo inútil, algo que no sirve. Recordemos que Jesús les puso especialmente allá a los judíos y especialmente a los fariseos algunos ejemplos. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y me disculpan otra vez los que han escuchado esto tanto tiempo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, con la interpretación que le dieron a eso, hicieron ineficaz la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la lógica que utilizaban los maestros de aquella época era pues muy lógica y sencilla, según nuestros criterios, pero no según los criterios de Dios, porque ellos decían: entre Dios y mis padres, ¿cuál es más importante? Pues Dios. ¿Y dónde habita Dios en medio de su pueblo? En el templo. Entonces, si yo le doy una muy buena ofrenda al templo, ya no quedo obligado con mis padres. Y así llegaban a esa conclusión. Y entonces, ¿dónde queda el sentido original de la palabra?
Entonces, aquella palabra que era un sí grande de Dios, esa interpretación a lo largo del tiempo se volvió fea, horrible, ineficaz y produjo males, porque el que ya no cuida de sus padres, Dios sabe por qué puso esa ley ahí. Y nosotros todavía no entendemos, sino que interpretamos, como decía Jesús, según nuestra cabeza dura, según nuestro corazón perverso. Y entonces interpretamos la palabra de Dios de manera esquiva, de manera tonta, loca, por decirlo así. No sigue la lógica de la verdad de Dios, no sigue la lógica del Espíritu Santo de Dios, sino la lógica humana de las conveniencias. Por ejemplo, otro caso que también está dentro de ese paquete y que también Jesús les peleó bastante. Allá le dijeron, eso está en el capítulo 19 de San Mateo: Maestro, Moisés nos dio la orden de darle el acta de repudio a las mujeres. Cuando ya el marido se cansaba de la mujer, entonces la botaba de la casa como una repudiada y tenía que darle el acta de repudio. Y habían entonces los maestros que interpretaban eso de la manera más, ¿cómo decirlo? Así como, no sé, una palabra que no. Por ejemplo, dice allá los maestros, eso está en los libros de los judíos, los talmudes: si la mujer es chismosa, dele acta de repudio, échela. Si la mujer no cocina bien, si no cuida bien los niños, si se arruga rápido, y todas unas tonterías que, viéndolo desde el punto de vista moderno nuestro, pero desde la lógica humana, era el varón en aquella época el que echaba a la mujer, la repudiaba, y la pobre mujer repudiada, ¿qué podía hacer en aquella época? Entonces viene Jesús y le hacen esa pregunta y él dice: ¿y cuál es la ley que Dios dio al comienzo? La primera ley que está allá en el Génesis, en la segunda página de la Biblia, cuando Dios crea a Adán y Eva: deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán una sola carne. Pero ustedes con esas interpretaciones destrozaban hogares, dejaban hijos regados por todo lado y toda la cosa, y la pobre mujer era la perjudicada. A algunas les tocaba, como eran echadas, pues dedicarse a la mendicidad, a la prostitución, o ser recogido por algún familiar y cosas de esas. Unos desastres, porque interpretaron mal lo que fue un sí grande de Dios. Ustedes lo volvieron una cosa muy fea. Pero yo les digo, dice Jesús, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Allá debieron llegar. Esa es la verdadera, la auténtica interpretación, pero nunca llegaron allá. Y como esas, otras. Y entonces la palabra de Dios, que es un sí, con esas interpretaciones que se le hace y con esas obras que hacemos en nombre de la ley de Dios, hacemos de la palabra de Dios un gran no. Negamos con nuestras palabras y obras lo que Dios empezó a decir como un gran sí. Y por eso aquí San Pablo hace esa referencia. Nosotros venimos a hablar de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra también es palabra de Dios y es un gran sí. No es como antes, que primero era un sí y ahora un no. Es un gran sí de parte de Dios, porque en Dios no es primero sí y luego no. Siempre es un sí. Siempre es buena la palabra, siempre es efectiva, pero cuando pasa a nosotros la interpretamos mal y la practicamos mal, hacemos quedar demasiado mal a Dios, se vuelve un no. Pero nosotros venimos aquí a decirles que la palabra de Dios es efectiva y se hizo muchísimo más efectiva en su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz, el que está ahora lleno del Espíritu Santo, el que está resucitado y nos regala su gracia de manera abundante. Por eso Él ha recibido el poder de Dios, el amén de Dios, dice aquí, para gloria suya. Y Dios es el que nos confirma a nosotros en Cristo junto con vosotros. Nos ha ungido, nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Y así lo afirma San Pablo. Es decir, yo vengo a hablarles de lo que dijo Dios, de lo que dijo Jesús, y lo vengo a decir con la auténtica interpretación del Espíritu de Dios, porque Él nos selló y nos ungió, y no estamos diciendo ningún no. Vamos a interpretar esa palabra que dijo Jesús y la que dijo Dios desde antiguo, vamos a ponerla como es, como Dios quiso.
Y por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios recobra otra vez su nivel, el que debe siempre tener, y el que anuncia la palabra debe ser alguien que tenga la unción del Espíritu, no cualquiera por ahí que se aparezca a decir cualquier cosa de Dios o de la palabra o de la Biblia. Cosas tontas que uno escucha de vez en cuando y aquí la hemos repetido. Padre, como dice la Biblia, que la manzana que se comió Adán, nomás por un detallito bobo de esos, y uno busca por allá y no aparecen manzanas por ningún lado. Dice fruto prohibido o alguna cosa de esas. Y como esas, otras tantas. Hasta algunos se atreven a decir, como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Eso es un dicho español que nos pasó a nosotros. Eso no está en la Biblia. Y entonces, queridos hermanos, como esas y otras muchas más complicadas, hacen que se pierda ese valor de la palabra por lo que decimos y sobre todo por lo que hacemos. Pero aquí San Pablo dice, nosotros que venimos en nombre de Cristo, venimos a hablar las palabras que son, y ungidos por su Espíritu para darle su verdadero sentido, su auténtica interpretación. No es palabra mentirosa. Entonces, con ese esquema, hoy nos regala la Iglesia este evangelio también del capítulo 5 de San Mateo, que hace parte de ese gran sermón de la montaña, que yo siempre lo recomiendo porque para poder ser buen cristiano hay que saber cuál es el esquema original o el discurso original de Jesús, y está en el discurso de las bienaventuranzas. En San Mateo es el capítulo 5, 6, los capítulos 5, 6 y 7, y ojalá los leamos completicos alguna vez para entender qué es lo que quiso decir Jesús allá, y entre eso pues nos regaló estas palabras. Se va cayendo el micrófono de a poco. Bueno, y entonces, como íbamos diciendo, aquí Jesús, dentro de ese gran sermón de la montaña de los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, aquí en el 5 nos dice esto que es tremendamente importante. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Son títulos que solamente se le atribuyen a Dios, y esa era una forma de esquivar nuestra responsabilidad. Por ahí leí alguna cosita en algún tiempo y me pareció bastante interesante. Como yo necesito ser salvado y como yo no sé nada de estas cosas, pues yo le paso todo a Dios. Señor, encárguese usted. Usted, como es la luz del mundo y la sal de la tierra y el poderoso y bueno y todo lo demás, entonces uno descarga todo en Él para que Él haga su obra. Y resulta que aquí Jesús dijo, no Señor, ustedes también van a participar. Si yo soy la luz del mundo, pues yo ahora los declaro a ustedes luz del mundo. Son ustedes los que van a llevar la palabra de Dios y el testimonio de estas cosas que ven, la muerte y resurrección de Cristo, nada más y nada menos. Tenemos que ser testigos de eso ante el mundo y no podemos esquivar esa responsabilidad. Y por eso debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Dice aquí, sal de la tierra. Recordemos que en aquella época la sal se utilizaba para conservar los alimentos, especialmente la carne, porque pues no había como hoy refrigeración, como conocemos ahora. Y entonces en aquella época la sal tenía un alto valor. Con eso se pagaban los sueldos, de ahí viene salario, porque se pagaba con sal que era muy valiosa. Y entonces lo que dice Jesús a sus discípulos es, a ustedes les corresponde el trabajo de no dejar podrir el mundo, de no dejarlo corromper, de no dejarlo acabar, porque ustedes son el testimonio mismo de Dios ante los demás. Y no se pueden evadir de esa responsabilidad, como a veces queremos evadir otras. No es sino hablar de paternidad responsable o alguna cosa de esas. O los que tienen que pagar sus deudas y se hacen los tontos, cosas de esas. Bueno, pues aquí no podemos evadir esa responsabilidad de dar buen testimonio de Dios. Es decir, si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, pues que se note que somos sus hijos. Demos auténtico testimonio de hijos de Dios, los que no van a dejar corromper esta tierra con sus obras, especialmente las obras de misericordia, esas obras que muestran a Dios. Pero ustedes también son la luz del mundo, ustedes llevan la palabra, la lógica que salva todo. Esa luz tiene que ponerse siempre en lo alto.
no se puede poner debajo de la cama, no puede ser humillada, porque la palabra de Dios se abre paso quiera o no, y por eso tiene que ponerse en el lugar más alto. Algunos quieren poner algunas obras de algunos grandes autores de este mundo, pues aunque sean muy inteligentes o lo que sea, por encima de eso está la palabra de Dios. Algunos quieren poner de pronto algunas obras, como decíamos, algunos personajes inteligentes o algunas leyes, inclusive la constitución política, por encima de la palabra de Dios. Pues no, por encima está la ley divina. ¿Qué podemos hacer? Entonces, hay que ponerla por arriba. Es decir, tenemos que ser testigos de las cosas de Dios, aunque el mundo se nos venga encima. Y ya tenemos en la iglesia mucha experiencia de eso. Por encima de las leyes humanas, muchas de ellas muy perversas, cuando se pone la palabra de Dios de frente, obviamente quieren eliminar esa palabra eliminando el mensajero. Bueno, el mensajero se va para la gloria de Dios, pero la palabra sigue su avance. Y es lo que dice aquí Jesús: no se puede poner esa luz por debajo, sino hay que ponerla en lo alto. Y tampoco podemos interpretarla a nuestra manera. Eso es lo que dice aquí con poner una vela debajo de un selemín. Un selemín, recordemos los que ya me han escuchado, un selemín es un canastico que utilizaban los judíos para las medidas de los granos de aquellas épocas. Un canastico, era la medida como oficial, por decirlo así. Entonces, lo que hace de medida, si usted coge una vela y la mete debajo del selemín, quiere decir, lo que es de Dios, lo que es luz, usted no lo puede meter bajo su propia mentalidad e interpretarlo como usted quiera, bajo su propia medida, bajo su propio canasto, bajo su propia mentalidad. Así no funciona. Como decir, vamos a tapar la luz del sol o el sol con un dedo. No se puede. Es que eso brilla más, tiene más verdad, tiene más poder, y por eso no podemos interpretar la luz de Dios, la palabra de Dios, de acuerdo a nuestro selemín, a nuestra medida o mentalidad. Es muchísimo, muchísimo más que eso. Por eso hay que tener cuidado también, queridos hermanos, y no terminar haciendo de la palabra, como decíamos ahora al comienzo, terminar haciendo de la palabra un no, porque la interpretamos mal y la practicamos peor. Entonces, no podemos proceder de esa manera. Alumbre así vuestra luz a los hombres, o sea, la palabra de Dios, y que vean vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Es que nosotros somos el reflejo de Dios mismo. Si somos su imagen y semejanza y ahora sus hijos, que se note, como decíamos ahora. No podemos dar menos que lo que puede dar un hijo de Dios. ¿Y qué da un hijo de Dios? Lo que dio Jesús, hasta el extremo. Esa es la medida que tenemos, y Jesucristo aumentó muchísimo más esa medida, porque alguna vez nos dijo, tienen que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. O sea, el estándar para nosotros no es cualquier cosa, es Dios mismo nuestro Padre. No se pide menos que eso. Por eso, queridos hermanos, hay que pedir el Espíritu Santo, como nos dice hoy San Pablo, para que seamos confirmados, para que seamos ungidos, llenos del Espíritu Santo, para dar ese testimonio. Si no, entonces nos quedamos ahí encimita por la superficie o por las ramas y no hicimos lo que teníamos que hacer. Hay que hacer quedar bien a Dios en todos los aspectos. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y para el alma, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre y con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Erlinda Rodríguez, viuda de Rivera, al cumplir 2 meses de fallecida, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, dice el Señor.
Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.